Buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a tratar de explicar y vamos a hacer algún ejercicio para ver cómo se determina la fórmula empírica y la fórmula molecular de un compuesto si nos dan o bien la masa de los elementos que lo componen o bien la composición centesimal del mismo. Ya hemos visto que conociendo la masa podríamos calcular la composición centesimal y a través de la composición centesimal vamos a ser capaz de calcular o poder expresar dicho compuesto a través de su fórmula empírica y molecular. Pero lo primero que vamos a ver es qué es esto de la fórmula empírica y qué es esto de la fórmula molecular. Bueno, vamos a empezar con la fórmula empírica de un compuesto. Vamos a ver qué es y también muy importante cómo la vamos a poder calcular. Vamos a verla cómo se calcula con unos simples pasos de manera teórica y luego haremos un ejercicio para ver cómo esos pasos se cumplen en realidad. Pero primero, ¿qué es la fórmula empírica de un compuesto? Bueno, pues muy sencillito, simplemente es aquella que nos va a indicar la relación más sencilla en que están combinados los átomos de los elementos que forman el compuesto. Muy importante, más sencilla, es decir, es la que nos va a mostrar el número más pequeño de átomos de cada elemento que forman dicho compuesto, ¿vale? Por ejemplo, caso que conocemos todos, molécula de agua, ahí la tenéis en 3 dimensiones, ¿vale? Como podéis ver hay un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno en cada molécula, ¿vale? Y aunque haya un montón de moléculas, la fórmula empírica nos va a representar la combinación más pequeña, es decir, una de ellas. Pues como son 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, la fórmula empírica, es H2O, 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. ¿Y cómo vamos a poder calcularla? Bueno, ya hemos visto en un vídeo de la página web que si nos dan la masa vamos a poder calcular la composición centesimal. Pero si nos daban también la fórmula empírica éramos capaces de calcular la composición centesimal. Lo tenéis en la web. Pues si con la fórmula empírica somos capaces de calcular la composición centesimal, al revés también. A través de la composición centesimal vamos a poder calcular la fórmula empírica de un compuesto. ¿Cómo? Bueno, pues el primer paso es, si no te dan la composición centesimal, calcúlala, ¿vale? Si te dan la masa de los elementos que lo conforman, calculas la composición centesimal, que ya hemos visto que es el tanto por ciento en masa. ¿Qué hacemos después de que tenemos esa composición centesimal? Bueno, pues vamos a dividir, ¿vale?, el porcentaje en masa de cada uno de los elementos entre la masa molar de dicho elemento, ¿vale? Muy importante, entre su masa molar. Y así conseguiremos unos ciertos números. ¿Qué puede pasar con estos números? Si son números enteros, ya tenemos la fórmula empírica. Si no son números enteros, tenemos que seguir. Tercer paso, si no son números enteros, dividimos dichos cocientes entre el menor de ellos, ¿vale? Vamos a dividir dichos cocientes entre el menor de ellos. Y volveremos a obtener unos números, que si son enteros ya nos van a ayudar a construir la fórmula molecular, pero que si no lo son, tenemos que seguir. El último paso es, si esos números no son enteros, pues vamos a multiplicarlos por un número entero, el más pequeñito que encontremos, es decir, empezaremos por el 1, el 2, el 3, así hasta que los haga enteros, ¿vale? Esto que de manera teórica parece bastante complicado, con un pequeño ejercicio se va a ver que es muy sencillo. Vamos a hacerlo. Bueno, os propongo ese ejercicio. Dice, la composición centesimal de cierto hidrocarburo, bueno, ya van saliendo términos, hidrocarburos, aquel compuesto formado por hidrógeno y carbono, es 81,81% de carbono y 18,18% de hidrógeno. Calcula su fórmula empírica. Bueno, vamos a sacar los datos que siempre hay que tenerlos presentes. Tenemos el 81,81% del compuesto es carbono, mientras que el 18,18% del compuesto es hidrógeno. Y nada, nos mandan calcular la fórmula empírica. Tenemos la composición centesimal, vamos a aplicar esos pasos que tengo a la derecha. El paso 1 no tenemos que aplicarlo porque ya estaría, de modo que le ponemos un tic. El paso 2 me dice, divide el porcentaje de cada elemento entre su masa molar.
Bien, esto es porque se hace así, porque se considera que cogemos 100 gramos de elemento. Entonces, si cogemos 100 gramos de elemento, habría 81,81 de carbono y 18,18 de hidrógeno. Y si dividimos entre la masa molar, lo que estamos calculando es el número de moles que tendríamos. Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer mediante los pasos. Para el caso del carbono, tendremos 81,81% entre la masa molar del carbono, que es 12, nos sale un número que es de 6,8175. Y para el caso del hidrógeno tenemos 18,18% entre 1, que es la masa molar del hidrógeno, nos sale 18,18. Seguimos. Por cierto, la fórmula empírica que estamos buscando es de esta forma, ¿vale? Tiene dos compuestos, pues será de esta forma de ahí. Y con estos números que estamos calculando, lo que estamos buscando es tener x e y, hasta que salgan ambos números enteros, mediante nuestros pasos. Venga, paso número 3. Seguimos porque los coeficientes, como veis, no son números enteros. Dividimos dichos cocientes entre el menor de ellos. Venga, pues para el caso del carbono, bueno, el menor de ellos es 6,8175, por tanto dividimos 6,8175, que era el que teníamos, entre el menor de ellos 2, y nos sale 1. Y hacemos lo mismo para el hidrógeno. 18,18 entre 6,8175 y nos sale 2,67. Si estos fueran números enteros, ya tendríamos la X, el del carbono, y el del hidrógeno. Pero no lo son, de modo que tenemos que continuar. Paso número 4. Dice, si aún así no son números enteros, multiplícalos por el número más pequeño posible que los haga enteros. Venga, pues vamos a ir multiplicándolos a ver cuál es el número más pequeño que lo hace entero. El 1 no lo vamos a probar porque sería dejarlo igual. Vamos con el 2. Multiplicamos por 2. Este me lo convierte en 2 y este de aquí me lo convierte a 5,33. De modo que seguimos sin tener los dos. Y multiplicamos por 3, siempre el inicial, ¿vale? Es decir, lo vamos a sacar por aquí, este lo vamos a multiplicar por 3 y nos sacará un 3. Y este de aquí lo vamos a multiplicar por 3 y en este caso nos saca un 8. Y ahora ya sí tenemos números enteros, por tanto estos serán los subíndices que acompañen a cada uno de los elementos en la fórmula molecular, en la fórmula empírica. Por tanto, la fórmula empírica de dicho hidrocarburo es el C3H8, ¿vale? Bueno, pues de esta manera se calculan siempre las fórmulas empíricas si partimos de la composición centesimal o si nos dan las masas y podremos calcular con ella la composición centesimal. Bueno, pasemos ahora a ver qué es la fórmula molecular de un compuesto. Bueno, pues en ocasiones las sustancias no se presentan en esa forma más simple, que es ese número mínimo de átomos que la conforman y que darían lugar a la fórmula empírica, sino que ese mínimo conjunto de átomos se van uniendo entre sí, formando uniones entre moléculas y, por tanto, no le representa la fórmula empírica, sino que lo va a representar una fórmula molecular. ¿Qué es esto de la fórmula molecular? Bueno, muy simple. Simplemente es un múltiplo entero de la fórmula empírica. Es decir, cogemos la fórmula empírica y la vamos a multiplicar por un número entero de veces. Pues por 2, por 3, por 6, un número entero. ¿Vale? Por ejemplo, caso del agua, fórmula empírica sería H2O. Bueno, pues si se unen varias moléculas de agua pueden formar una nueva sustancia que tendrá una nueva fórmula molecular, que simplemente será esa H2O multiplicada por un número entero de veces, N. Y finalmente nos quedará pues la fórmula molecular de esa nueva sustancia, será H2N o N. ¿Cómo la podemos calcular? Bueno, primero necesitamos la fórmula empírica, ¿vale? Y segundo, necesitamos conocer qué masa molar tiene esa nueva sustancia que estamos estudiando o que nos hemos encontrado en el laboratorio o lo que sea, ¿vale? Y se calcula muy fácil, muy fácil. Dice, una vez calculada la fórmula empírica, vamos a poder calcular ese número entero por el que la vamos a multiplicar, ese n. Y ese n se calcula simplemente dividiendo la masa molar real de esa sustancia que estamos estudiando partido por la masa molar de la fórmula empírica, que la podemos calcular a través de la tabla periódica.
Esto que parece tan a veces igual complicado a la hora teórica se simplifica muchísimo viendo un ejemplo. Entonces vamos con ello. Dice este ejercicio que la composición centesimal de un cierto azúcar es 40% de carbono, 6,67% de hidrógeno y 53,33% de oxígeno. Si tiene una masa molar de 180 gramos partido mol, ¿cuál es su fórmula molecular? ¿Vale? Entonces, bueno, nos dan la composición centesimal. Con ella vamos a poder calcular la fórmula empírica, como hemos aprendido en el apartado 1 de este vídeo, y una vez que tengamos la fórmula empírica veremos cuál es su masa molar, a ver si coincide con la masa molar que sabemos nosotros, y si no es así calcularemos ese número n por el que la tenemos que multiplicar. De modo que, bueno, lo primero que vamos a hacer es sacar los datos de este problema, que son, por un lado, los tantos por ciento, que el 40% es carbono, el 6,67% es hidrógeno y el 53,33% es oxígeno. Y luego nos dan que la masa molecular de esta azúcar, vamos a ponerlo de momento así, es de 180 gramos por cada mol de azúcar. Bien. Venga, pues vamos a hacer los cálculos, vamos con los pasos. Ya nos dan la composición centesimal, de modo que ese no tenemos que hacerlo. Lo segundo es dividir la composición centesimal de cada elemento entre su masa molar. Entonces vamos a ir al carbono y lo que vamos a hacer es dividir ese tanto por ciento entre la masa molar del carbono, que es 12, y nos sale 3,33. Hacemos lo mismo con el hidrógeno, que es 6,67 entre 1, que da 6,67, y hacemos lo mismo para el oxígeno, que será 53,33 entre 16, y nos sale 3,33. Que como no son números enteros, lo que vamos a hacer es dividirlo entre el más pequeño de todos, que es 3,33. Bueno, pues lo voy a seguir aquí con flechitas, ¿vale? Este sería el paso 3 ya. 3,33 entre 3,33 nos da 1, estoy dividiendo entre el número más pequeñito, 6,67 entre 3,33 da 2 y 3,33 entre 3,33 nos da 1. Como podemos ver, son números enteros y por tanto ellos son los subíndices de cada uno de los elementos en la fórmula empírica. Por tanto, vamos a ponerlo aquí, la fórmula empírica de esta azúcar empírica será, por tanto, pues un átomo de carbono, 2 de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Esa será la fórmula empírica. Vamos a ver su masa molar, porque si su masa molar son 180, pues la fórmula empírica y la molecular coincidirán, que es la que nos da el problema. Calculamos la masa molar de esta azúcar, H2O, simplemente será 12 por un átomo de carbono más 2 por 1 del hidrógeno más 16. Si hacemos esa cuenta, nos sale una masa molar de 30 gramos mol, que como podéis ver no coincide con la masa molar que yo tengo en el problema. Por tanto, esta fórmula empírica en el azúcar que estamos intentando calcular se va a transformar en una fórmula molecular y hay que multiplicarla por un número entero. Vamos a ver por qué número entero. Bueno, vamos a calcular ese número entero n que nos va a ayudar a multiplicar la fórmula empírica y que con él obtendremos la fórmula molecular. Simplemente masa molar real, ¿vale? 180, que es la masa real, molar real, partido por la masa molar de la fórmula empírica que hemos visto que era 30 y nos sale 6. Por tanto, esa fórmula molecular lo que va a ser es la fórmula empírica multiplicada por 6. Lo ponemos cada átomo con su subíndice correspondiente y ya damos la solución al ejercicio. La fórmula molecular, por tanto, será de esa azúcar, C6H12O6. Y así vamos a proceder siempre. Espero que os haya quedado claro. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.